Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Semana del Ritmo. Hoy, jueves 25 de junio del 2020. Yo soy Juan Gabriel Martínez del Hospital General Universitario de Alicante y de moderador en esta mesa va a estar conmigo el doctor Ricardo Pavón del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Esta mesa se titula Seguimiento de dispositivos de estimulación cardíaca y sistemas de detección de arritmias. Van a haber 4 ponentes y espero que disfruten del contenido de las ponencias. Doy paso a Ricardo. Hola, buenas tardes. Para no robar más tiempo, vamos a empezar ya con las ponencias. La primera va sobre la realidad en nuestro país del seguimiento remoto, presencial mixto, los factores que influyen en elección del tipo de seguimiento, y corre a cargo del doctor Martínez Ferrer de Vitoria. Pepe, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. La presentación ya la habéis hecho. Presento ahí mis conflictos de intereses y pasamos directamente ya al contenido. Un recuerdo de que hasta el año 2000 prácticamente no existía el seguimiento remoto en el mundo. La primera empresa que empezó con ello fue Biotronic. Ya en 2008 había 50 países con más de 2.600 centros y más de 100.000 pacientes, distribuidos 50-50 entre Europa y América. En Europa, otra empresa como Medtronic montó el Kerlink en el año 2008 con 272 centros. Llamó la atención de que el primer número es el número de hospitales por país y el segundo número de cada país el número de pacientes, que en España entonces teníamos bastantes centros, pero 171 pacientes, o sea que prácticamente todo el mundo estaba empezando, como en el resto de Europa, quizás Inglaterra un poco menos. Si repasamos lo que pasaba el año siguiente en España, el código de colores de este número de pacientes por centro lo vamos a ir aplicando, y la mayoría de estos 740 pacientes de home monitoring estaban distribuidos por hospitales que tenían menos de 20 pacientes, o sea que todo el mundo estaba empezando, o por lo menos los hospitales que ya habían mostrado interés por el tema. Pocos hospitales, otros 4 o 5, tenían más de 20 pacientes, pero menos de 30. 3 hospitales tenían más de 30 a 50, solamente uno más de 50, y 2 hospitales, Burgos y Valencia, pasaban de 100. Es decir, estábamos empezando hace 10 años. Si repasamos cómo estaba Medtronic, que era la segunda compañía en implantación del sistema, tenían en ese año 371 pacientes, con una distribución similar en cuanto a pacientes por centro, muy pocos pacientes, muchos centros, que en algunos casos pasaban de 30 escasos, y nosotros hicimos una apuesta relativamente sólida con el seguimiento remoto y empezamos con más de 80 pacientes. Bueno, con todo esto, si repasamos lo que sucede a fecha actual, podemos ver que los datos de 2016 a 2019, referidos a comunidades autónomas, tenemos aquí la distribución del número de pacientes por millón de habitantes. Vemos que sigue siendo tremendamente heterogéneo. Tenemos números como 300 en Castilla-La Mancha o en Baleares. El número de nuestra zona quizás es el más alto, con casi 4.000 pacientes por millón, pero la mayoría se mueve entre 500 y 1.000 pacientes por millón de habitantes en seguimiento remoto. Si nos vamos a la gráfica de la derecha, podemos ver la evolución en los 4 años últimos del número total de pacientes y su distribución por millón de habitantes. Vemos que ha ido creciendo hasta doblarse en los últimos 4 años, y si lo desglosamos entre desfibriladores y marcapasos, el crecimiento ha sido similar, y prácticamente la mitad de cada uno de los grupos de pacientes corresponden a uno u otro sistema de estimulación. La distribución por empresas habla de nuevo que Biotronic y Medtronic son las empresas más implantadas, y que las otras ya están tomando, las otras 3 empresas principales están ya tomando cartas en el tema. En el año pasado se publicó en la Revista Española de Cardiología la evolución de las inclusiones en seguimiento remoto de los pacientes portadores de marcapasos en los 3 últimos años del banco. Hablábamos de que los pacientes con marcapasos eran muy poco incluidos en el sistema de seguimiento, prácticamente el 10-12% de ellos, que el TRCP tenía el 24 y el 34% respectivamente. Este 65 se interpretó como que había habido una inclusión retrospectiva de un volumen alto de pacientes y por eso falseaba la cifra, y luego los resincronizadores desfibriladores o desfibriladores se movían en torno al 65%, teniendo en cuenta que las guías de actuación clínica recomiendan con clase clínica 1, nivel de evidencia después de los ensayos clínicos que se llevó a cabo, que todo paciente con desfibrilador y o desfibrilador resincronizador debería contar con seguimiento remoto. O sea, que quizás esto sea lo que dé una perspectiva más clara de cómo está el país. Estos son los números de nuestro hospital. Empezamos, como he dicho, en el 2007. En el 2009 habíamos incluido ya
de forma, como he dicho antes, retrospectiva, todos los desfibriladores que contábamos en nuestra base, y desde noviembre de 2010 tomamos la decisión de incluir todos los pacientes que se implantaban o recambiaban en el centro, con lo cual los últimos números son los que definen nuestro número de marcapasos, desfibriladores o holters con seguimiento remoto. Con todo esto hay una anécdota que creo que es, bueno, la he querido compartir con vosotros, que la experiencia que nos ha dado el manejo de seguimientos remotos en un volumen de pacientes significativo ha hecho que en la época de nuestro COVID hayamos incrementado claramente el seguimiento remoto en las consultas generales de cardiología, no de estimulación. Y si bien en el periodo de marzo-abril del año 2019 teníamos un 30% de consultas no presenciales, teniendo en cuenta que el 90% de las presenciales y primeras eran presenciales, como Dios manda, y las sucesivas, la mayor parte eran presenciales, en época COVID estos números se han invertido hasta que prácticamente todas, con un porcentaje muy alto, son no presenciales. En la actualidad el porcentaje es ligeramente menor, pero desde luego no vamos a volver a la situación previa. ¿Qué factores influyen en la selección del sistema? Bueno, pues hay una evidencia bibliográfica que es ya más contundente, que incluye seguridad, como nos demostró el ensayo llevado en España por varios hospitales en los que se concluyó con home monitoring, que era igual de seguro tener seguimiento remoto aislado que seguimiento mixto a 2 años, eso tanto en marcapasos como en desfibriladores por separado, o bien estos dos registros, el altitud y el registro de marcapasos, con 195.000 y 115.000 pacientes respectivamente, que demostraba que desfibriladores resincronizadores, desfibriladores aislados o marcapasos tenían claramente menos mortalidad si tenían seguimiento remoto añadido. Con todo esto, seleccionaremos seguimiento remoto porque sabemos que es un sistema seguro, que acorta la duración de los ingresos, que disminuye el uso de recursos sanitarios, que adelanta en semanas la toma de decisiones clínicas, que disminuye el número de consultas presenciales, que disminuye el uso de recursos, que puede ahorrar gasto sanitario, no siempre, que es bien aceptado por los pacientes y además que es predictivo y disminuye la mortalidad. Todo esto sabiendo que no se puede dar chocolate para todos, y nosotros tenemos desde el 2010 publicado en nuestra revista española un artículo en el que habilita los pacientes en seguimiento remoto con 3 tipos. El tipo 1, que serían pacientes inestables, que el objetivo es intensificar el seguimiento y mejorar el cuidado de estos pacientes, que la carga asistencial aumenta y que no hay ahorro económico. Todos estos serían pacientes con insuficiencia cardíaca o arritmias no controladas. El tipo 2 son pacientes estables, pero con enfermedad estructural cardíaca significativa, es más cómodo para el paciente, hay un descenso ligero de carga asistencial y un ahorro económico relativo. Nos referimos a los pacientes estables con TRC o DICE. Y el tipo 3, que es son los pacientes en prevención primaria, me refiero a Brugadas o Cutelargo, etcétera, o sin enfermedad estructural cardíaca, que optimiza claramente los recursos, que disminuye claramente la carga asistencial y que hay un ahorro directo significativo. Nos referimos fundamentalmente a este grupo pequeño que hemos hablado y a la mayor parte de los pacientes con marcapasos. El seguimiento remoto versus presencial da una información superponible, pero ¿qué pasa? Pues pasa que nos olvidamos de la anamnesis y la exploración física que hacemos con ella. ¿Qué pasa con el electro? Necesitamos modificar la programación y entonces ¿qué hacemos? O si necesitan cambio de medicación, ¿cómo nos comportamos? Bueno, pues lo primero que hay que añadir a este tema es que es mandatorio que en el seguimiento remoto se debe hacer, cuando se pone en contacto con el paciente, una anamnesis estructurada y sistemática. No hay que obviarla. Si revisamos estos datos, vemos en este artículo con 1.500 pacientes de seguimiento de primo implante, esto sería mucho más llamativo probablemente con seguimiento con recambio, que mientras está el paciente en el hospital, la programación del dispositivo corresponde al 50% entre cardiólogo y enfermería, pero desde la primera visita es prácticamente enfermería todo el tiempo. Entonces, si esto es la realidad en Europa, tenemos que tener en cuenta que con esta distribución de la programación hay que contemplar que el seguimiento presencial incluye una exploración física específica. Yo, sinceramente, lo dudo. Me refiero al cardiólogo, por supuesto. ¿Y con el electrocardiograma qué pasa? Bueno, tenemos los electrocardiogramas endocavitarios, electrogramas endocavitarios de las alertas, que es un valor añadido del seguimiento remoto, de la monitorización remota. El electrograma programado de unos segundos no sustituye al electrocardiograma, salvo algunos pacientes en los que no tiene más interés, pero en cualquier caso eso se puede remediar bien citando al paciente para un electrocardiograma sin realizar revisión especializada, o bien realizar un electrocardiograma como hacemos nosotros habitualmente en el centro de salud y cargarlo en la historia electrónica para que esté a disposición de la persona que haga el seguimiento remoto.
En esta gráfica en azul aparecen los cambios de medicación. Vemos que son menores del 5% de los casos. Si nosotros vamos a hacer revisiones presenciales para cubrir un 95% de pacientes que no cambiamos el tratamiento, creo que es mal emplear los recursos. Igual sucedería con los cambios de programación. Por lo tanto, yo propongo que tras el primer control presencial que hay que hacer mandatoriamente en los primeros 3 meses del implante en los pacientes tipo 3, recuerdo que son los estables fundamentalmente marcapasos, no programaríamos revisiones presenciales, lo que haríamos sería programar revisiones remotas a los marcapasos sin monitorización domiciliaria y no revisiones programadas remotas a los marcapasos con monitorización domiciliaria, nos mandarán las incidencias. Con todo ello, realizaríamos revisiones presenciales para resolver los problemas que detectemos a través de este sistema. Y en los pacientes tipo 1 o 2, lo que haremos tras ese primer control, como digo, que es imprescindible para ver herida, etcétera, todos deberán tener monitorización remota, no seguimiento remoto, programar revisiones solamente atendiendo a la situación clínica del paciente, revisiones presenciales, y luego el seguimiento debería ser multidisciplinar entre unidades de insuficiencia cardíaca, de arritmias, hospital de día, medicina primaria, etcétera. Con todo esto, haríamos revisiones presenciales para resolver los problemas clínicos. Con todo ello, mis conclusiones finales serían que, dada la evidencia acumulada, toda unidad de seguimiento de paciente portador de dispositivo debería contar con una estructura consolidada de seguimiento remoto, no como el mapa que hemos visto al principio. El seguimiento presencial de la primera cita tras el implante podría no ser procedente salvo por necesidades de revisión de patología cardíaca del paciente. Apunto que en la época COVID, el seguimiento remoto en nuestro medio ha permitido evitar casi el 75% de las presenciales. Y por último, que debemos conocer las ventajas que aporta el seguimiento remoto para aplicarlas a cada tipo y a cada situación asistencial del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Ferrer, por adaptarse también al tiempo y por la brillante presentación. Y continuamos con el doctor Javier Gimeno, donde nos hablará de la monitorización remota en la detección de arritmias auriculares y la toma de decisiones en cuanto a la anticoagulación. Javier, cuando quieras. Para compartir esto. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Yo soy Javier Gimeno, desde Zamora, y voy a hablar del papel que tiene la monitorización remota en la detección de los ARES, de esas arritmias auriculares generalmente asintomáticas en pacientes portadores de dispositivos y qué papel puede tener la monitorización remota en la anticoagulación de estos pacientes. Voy a intentar responder a estas 3 preguntas. Primero, ¿qué son los ARE y qué implicaciones tienen? Posteriormente, vamos a intentar elucidar qué pacientes debemos anticoagular en estos pacientes que tienen este tipo de arritmias, como digo, en pacientes portadores de dispositivos. Y, por último, hablaremos de la aportación que puede hacer la monitorización remota en este aspecto. En este sentido, el documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología define los ARE como episodios de arritmias auriculares de más de 190 latidos por minuto, que cuando pasan a tener una duración de más de 6 minutos podríamos llamarlo fibrilación auricular subclínica. Esto hay que diferenciarlo de la fibrilación auricular silente, que sería la fibrilación auricular que documentamos en algunos pacientes en ausencia de síntomas, que están asintomáticos y que muchas veces los detectamos en la consulta en un electrocardiograma de superficie o bien a la raíz de una complicación como la aparición de una embolia o un ingreso por insuficiencia cardíaca. Por supuesto, estamos hablando de pacientes en los que las arritmias son verdaderas arritmias y no como este ejemplo, que estas arritmias que nos dice el dispositivo que presenta el paciente, pues que se deban a artefactos o a sobredetección de campo lejano, como es el caso. Y quiero empezar por la fibrilación auricular silente, porque la fibrilación auricular silente sabemos que en términos de mortalidad y eventos es similar a la fibrilación auricular sintomática o clínica, y en este registro de 5.500 pacientes a los que se les detectó una fibrilación auricular de forma incidental o en un screening, se vio que en el seguimiento tenían el doble de eventos trombóticos, tromboembólicos y el doble de mortalidad, y a su vez que añadir la anticoagulación a estos pacientes disminuía de forma drástica tanto estos eventos trombóticos como la mortalidad. La fibrilación auricular silente tiene un mal pronóstico, pero cuando hablamos de nuestros pacientes que tienen ARES en nuestros dispositivos, ¿podemos extrapolar estos resultados a esos pacientes? Y yo creo que no, como vamos a ver.
Para empezar, tenemos que saber la prevalencia de estas arritmias en nuestros pacientes portadores de dispositivos, y es muy alta. Entre el 50 y el 30%, 50% de nuestros pacientes si previamente no tenían fibrilación auricular, y si escogemos solo a los pacientes que no tenían fibrilación auricular ni arritmias previamente, hasta el 30% de nuestros pacientes portadores de dispositivos van a tener este tipo de arritmias. Si alguien estuviera tentado a decir, bueno, son pacientes que como tienen un marcapasos o un desfibrilador, tienen una cardiopatía estructural y por eso tienen este número tan alto de eventos arrítmicos, pues si alguien está tentado, tenemos el estudio ASER-2, que harán en pacientes sin dispositivos y en los que se intentó determinar la incidencia de fibrilación auricular en personas asintomáticas. Si bien es verdad que eran pacientes pues, ciertamente añosos y con algún perfil de riesgo, como SAOS, índice de masa corporal elevado o tenían algún otro criterio de inclusión, pero la realidad es que a los 18 meses también hasta el 30% de esos pacientes tenían episodios de fibrilación auricular subclínica. Quiero hacer un alto en el camino para decir que en este estudio hubo 6 embolias sistémicas o ACVs y en ninguno de esos pacientes que lo tuvieron se había detectado fibrilación auricular previamente, pero sí que hubo una hemorragia cerebral en relación con un paciente al que se le había iniciado la anticoagulación al empezar con la anticoagulación al detectar estas arritmias. Es decir, que no había una relación temporal aparente entre las ACVs y la presencia de estas arritmias. ¿Qué implicaciones tiene la aparición de estas arritmias? Pues ya sabemos que tienen implicaciones clínicas importantes. Por ejemplo, en este estudio, el RATE, con 5.400 pacientes que eran portadores de marcapasos o desfibriladores, la presencia de arritmias largas, que en general era cuando no se veía en el electrograma al principio de la salida, que es decir, arritmias de más de 30 segundos, eso estaba relacionado con un aumento de los ingresos por fibrilación auricular o incluso de la mortalidad en pacientes con DAI, mientras que si tenían arritmias mucho más cortitas, parece que no redundaba en un aumento significativo de los EVECNOS y que carecían de importancia clínica. Lo que es indudable es que, como ya saben todos ustedes, la presencia de ARES aumenta el riesgo trombótico o tromboembólico de nuestros pacientes, aunque el tiempo establecido de esa arritmia, es decir, la carga rítmica que aumenta el riesgo de nuestros pacientes todavía no está bien establecido. Hay una incertidumbre aquí muy importante en saber el tiempo que aumenta a nuestros pacientes a tener un evento trombótico. Señalarles que en el subestudio de láser que solo se vio que los pacientes que tenían fibrilación auricular con una carga de más de 24 horas realmente tenían un aumento del riesgo tromboembólico. La realidad es que sí que estos pacientes tienen más riesgo de tromboembolias, pero ¿cuánto? En este metaanálisis, por ejemplo, con los estudios más importantes, se vio que los pacientes que tenían este tipo de arritmias tenían aproximadamente el doble de eventos tromboembólicos que los pacientes que no tenían estas arritmias, pero lejos de los episodios que se suele tener cuando se tiene fibrilación auricular silente o fibrilación auricular clínica. Por lo tanto, parece que aunque si tengo un paciente al que le detecto una arritmia en el seguimiento del marcapasos, está claro que tiene más riesgo de embolia, pero no tanto como un paciente con fibrilación auricular clínica. Y además, ya saben ustedes que no existe una relación temporal entre esas arritmias y las embolias. En estos tres estudios se vio que entre el 73 y el 95% de los pacientes que habían tenido ese evento ictus o embolia, esta inmensa mayoría de los pacientes no había tenido fibrilación auricular ni arritmias los 30 días antes. Por no hablarles que el tipo de ictus, en la mayor parte de los casos, no era embólico, sino que era lacunar, es decir, que no estaba relacionado con... no había causalidad. Entonces, parece que los pacientes que tienen estas arritmias tienen un aumento, por supuesto, del riesgo embólico, pero esas arritmias parece que son más un marcador de riesgo que la causa en sí misma. Por eso, a la pregunta de cuándo debemos anticoagular a estos pacientes, pues existe una gran incertidumbre y ahora mismo no lo sabemos. En el documento de consenso que les hablé antes habla de más de 5, cuando los pacientes tienen episodios de arritmias de más de 5 horas y media, con un CHA2-VAS más de 2, pero no está claro. Otros documentos hablan de 24 horas. La realidad es que hasta que no aparezcan los resultados tanto del estudio Artesia como del estudio NOA, que ya saben ustedes que son pacientes con dispositivos a los que se les detecta estas arritmias y que se van a aleatorizar a anticoagulación o a seguimiento convencional, hasta que no tengamos ese resultado, no sabemos si la anticoagulación de estos pacientes es beneficiosa y es perjudicial. Y quiero recordarles que existe un 2% de hemorragia anual, una tasa de hemorragia del 2% en relación con la anticoagulación. Y para terminar, ¿qué aporta la monitorización remota con respecto a estos pacientes? Pues aporta 2 cosas. Aporta tiempo para tratar a estos pacientes, tratarles antes, detectar antes las arritmias, ponerles antiarrítmicos y poner la anticoagulación si realmente efectiva y una terapia medida
hipotética de anticoagular solo en los momentos de mayor carga rítmica, por así decirlo. Con respecto al tiempo, ya saben ustedes que el estudio TRANS demostró la seguridad de la monitorización remota en pacientes portadores de desfibrilador, donde se disminuía drásticamente el número de visitas presenciales sin aumentar la incidencia de eventos, digamos, cardiovasculares, eventos negativos, pero lo que sí demostró este estudio que se acortaba muchísimo el tiempo hasta la detección tanto de fibrilación auricular como de otras arritmias como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Se detectaba hasta 35 días antes la fibrilación auricular. La monitorización remota nos aporta adelantar muchísimo el tiempo al diagnóstico. Este otro estudio francés, también randomizado con 600 pacientes, pretendía comprobar la superioridad del seguimiento remoto frente al seguimiento convencional en pacientes también portadores, en este caso de marcapasos, y objetivo algo parecido, que los pacientes asignados a monitorización remota se detectaba mucho antes la fibrilación auricular y estas arritmias, estos ARES, en más de 100 días, y por otra parte esto permitía poner un tratamiento antiarrítmico mucho antes y probablemente no, disminuía de forma significativa la carga rítmica que tenían estos pacientes. Y por último, nos podría permitir también hacer terapias, digamos, a medida de cada paciente. Ya saben ustedes el resultado del estudio IMPACT, que era un estudio randomizado con 2.800 pacientes, que intentaba demostrar si una terapia anticoagulante basada en anticoagular en los momentos de máxima aparición de arritmias, con una suspensión posterior en función de que dejaran de aparecer, bueno, comparado con una terapia convencional con anticoagulación constante, si disminuía la incidencia de hemorragias o de eventos cardiovasculares. Ya saben que en este caso estas terapias a medida no han demostrado de momento valor, porque este estudio, por ejemplo, se suspendió por futilidad unos meses o unos años más tarde antes de completar el estudio. Para concluir, querría decir que aunque la presencia de estas arritmias autolimitadas subclínicas en pacientes portadores de dispositivos implica un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, el riesgo no es tan elevado como en pacientes con fibrilación auricular clínica o fibrilación auricular silente. Y la realidad es que, aunque estamos pendientes del resultado de la artesia y del NOA, para comprobar la seguridad y eficacia de la anticoagulación en estos pacientes portadores de marcapasos. Y por último, que la monitorización remota nos permitiría acortar el tiempo al diagnóstico en estos pacientes que sufren ARES, pues la mayoría de los episodios son asintomáticos. Y más rápido no podemos decir más cosas. Bien, por fantástica presentación y por el esfuerzo de condensarlo todo en este tiempo. Y continuamos con el doctor Manuel Molina del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que nos hablará sobre el seguimiento de los pacientes con dispositivo con estimulación giciana. Manuel, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. Un segundito. Aquí, compartir pantalla. Compartir. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Manuel Molina del Hospital Virgen de las Nieves. Y bueno, voy a comentar un poco, estos son mis conflictos de interés. Bueno, el protocolo a seguir en los pacientes con estimulación giciana, y también voy a hablarles de la rama izquierda, alguna pincelada. Bueno, básicamente el protocolo es muy parecido al que seguimos con los marcapasos convencionales. Tenemos que medir los diferentes umbrales de estimulación, que ahora veremos cuáles son. Tenemos que dejar bien reflejados y estar atentos a la detección, la programación y alguna solución de problemas. Lo que sí es básico, quizás alguna diferencia respecto al seguimiento de dispositivos convencionales, es el uso no obligatorio, pero muy, muy recomendable, del electro de superficie para valorar todos estos parámetros que acabo de comentar. Como ya sabemos, tenemos respuestas variables en la estimulación giciana. Básicamente porque tenemos tres sistemas de conducción que somos capaces de activar. Básicamente, teníamos la estimulación giciana selectiva cuando estimulamos solamente el sistema de conducción, estimulación giciana no selectiva cuando estimulamos ambos sistemas a la vez. Fijaos aquí en el esquema, cuando tenemos salida un poquito más alta, somos capaces de capturar tanto el sistema de conducción como el endocardio adyacente. Y la tercera respuesta sería la estimulación ventricular, de endocardio ventricular convencional. Entonces, bueno, para eso es muy importante estar atento al electro de 12 derivaciones, porque fijaos en esta prueba de umbral cómo hay cambios sutiles que hay que estar atentos. Fijaos cómo en este caso tenemos una estimulación giciana no selectiva, es decir, estimulación por el sistema His-Purkinje y por el endocardio ventricular, y que conforme bajamos la salida hay un cambio sutil, pero que si nos fijamos es bastante claro, de esa pérdida de esa pseudo-precipitación, de esa pseudo-onda delta, de forma que aquí tendríamos el umbral.
si nos fijamos en esto de 12 derivaciones, que es lo que deberíamos de usar en cada revisión, pues fijaos que el cambio es sutil, pero que aquí es cuando tenemos la pérdida de captura ventricular y pasamos de captura gisiana no selectiva a selectiva. Esto hay que dejarlo reflejado en el informe, porque en función de la búsqueda o del tipo de estimulación que queramos conseguir, es importante programar la salida. Aquí os presento dos electros muy parecidos, pero muy diferentes a la vez. Fijaos que el superior sería una estimulación gisiana no selectiva y abajo es una vía perigisiana, ¿no? Que aunque son cosas diferentes, pero fijaos que el electro prácticamente igual. Y lo pongo porque a veces no es fácil diferenciar una u otra estimulación. Fijaos, este trabajo publicado el año pasado, como con el propio programador de la propia consulta, con un tren y un extraestímulo, somos capaces de llegar al periodo refractario del sistema de conducción y conseguir una estimulación en electra solamente ventricular. De esta forma sabemos que realmente lo que tenemos en los latidos previos es una captura gisiana no selectiva, ambos paneles son iguales, y que además tenemos la tranquilidad de que en este caso es por periodo refractario, es fisiológico, pero en el caso de que tengamos una pérdida de captura del sistema His-Purkinje por alteración degenerativa en el futuro, sabemos que tenemos asegurada la captura ventricular. Con ello tenemos varias respuestas, como he dicho, la His selectiva y la no selectiva, pero también con la propia rama izquierda, aunque es quizá algo más complejo de ver y quizá no se sabe muy bien si tiene mucha repercusión clínica o no, pero sí es verdad que también lo podemos tener. Fijaos como en la parte inicial del electro tenemos una estimulación en bipolar. Esto durante el implante, ¿eh? No que haya un fallo de captura, es durante el implante. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo muy representativo de cómo con la estimulación bipolar tenemos una captura de rama izquierda no selectiva. Fijaos, probablemente la propia captura anódica del anillo produzca esto. Y fijaos, como cuando cambiamos a la monopolar, hay unos cambios sutiles en el electro que nos indican que sí que en este caso es una captura selectiva, ¿no? En cuanto a los umbrales, como he dicho antes, es fundamental, muy importante usar el electro. Hay algún trabajo, este trabajo publicado, en el cual con los electrogramas intracavetarios, tanto la mono como la bipolar, hay una serie de criterios que nos pueden ayudar a diferenciar si es una captura gisiana, selectiva, no selectiva o ventricular, pero yo creo que nos puede ayudar en cierta parte o nos puede liar en gran parte de nuestra consulta, que los día a día, pues bueno, como a todos nos pasará, tenemos muchos pacientes y yo creo que nos puede llevar a confusión. Por tanto, debemos de reflejar siempre y tener claro cuál es la captura o el umbral, perdón, del His no selectivo, que el cambio estaría aquí, fijaos, el umbral del His selectivo, que en este caso, que no es fácil de ver a veces porque la morfología es igual, pero fijaos que aquí debe haber una espícula, aquí estaría el umbral, sería 0,5. Fundamental, también sobre todo en casos de resincronización, el umbral de corrección de bloque de rama, no solo captura, sino de corrección de bloque de rama. Fijaos cómo aquí obviamente tenemos captura de bloque de rama derecha, pero no conseguimos corregir ese bloque de rama. Por tanto, este tipo de, fijaos qué bonito en la secuencia, ¿no? Como al bajar salida tenemos captura o corrección completa, tenemos un bloqueo aquí incompleto, por decirlo así, con más R' de la bloque de rama derecha, y aquí una bloque de rama derecha similar al basal. Y obviamente también el umbral ventricular, en el caso de que lo tengan. En cuanto a la detección, bueno, ya sabemos que tenemos detecciones más bajas, en torno a 1,5 milivoltios de lo normal, sabiendo que lo aceptable y lo recomendable es al menos por encima de 1 milivoltio. Debemos de programar con un margen de al menos 2,1 en bipolar y en unipolar. Bueno, lo de unipolar, es verdad que las pocas recomendaciones que hay de programación en este tipo de estimulación no quedan muy claro, pero bueno, en algunos casos se podría usar. Y obviamente nunca en pacientes dependientes por el problema del FARFI que podríamos tener. Ojo, obviamente, con la detección del campo lejano, sobre todo con la aurícula derecha, más raro con el gisiograma. Y bueno, si obtenemos un sobresensado auricular, lo que tenemos que valorar es disminuir la sensibilidad, incluso si fuera necesario, incluso cegar el canal ventricular, porque bueno, realmente al ser una estimulación fisiológica, bueno, pues la repercusión y que tenía el futuro del paciente pues sería bastante menor. En cuanto a la programación y seguimiento, en cuanto a los tiempos, bueno, casi todos los artículos que hay publicados en el seguimiento tienen algo muy parecido a lo que hacemos con la estimulación convencional. Es decir, en un episodio agudo entre 3, 7, 10 días, en función de cada hospital, de cada grupo, a los 3 meses, a los 12 meses y luego normalmente anual. Es verdad que aquí hay un problema respecto a la charla que hemos escuchado anteriormente de monitorización remota.
como hablar ahora más adelante, el tema de los autoumbrales. Los autoumbrales de momento no se recomiendan porque generan un fallo en la respuesta vocada, de forma que bueno, como veis aquí un ejemplo, no da fallo y muchas veces te pone la salida en función del modelo, pero a veces a 5, a 7 voltios de seguridad. Entonces, ahora mismo hay que desactivarla. Por eso, el tema de la monitorización remota, bueno, ahora mismo con la herramienta que tenemos es más complicado. Debemos de desactivar la optimización de los AV y los VV en los pacientes con DAI bicameral y un ritmo auricular, como luego veremos un ejemplo un poquito más adelante. Hay que programar una sensibilidad adecuada, como hemos dicho anteriormente, para evitar un far field auricular y gisiano. Por eso, idealmente, como luego veremos también, lo ideal es colocar el electrodo de GIS en el puerto auricular. Si no, pues lo más fácil, cegar el electrodo ventricular. Y bueno, es fundamental también programar intervalos V más cortos, porque tenemos que compensar el intervalo pícula inicio de QRS, que es muy similar al intervalo HV. Fijaos en este ejemplo, un paciente con bloqueo de rama izquierda de resincronización. Fijaos cómo, a pesar de que la espícula cae prácticamente en mitad de la onda P, pero si nosotros somos capaces de medir el intervalo PR absoluto o real, por decirlo así, vemos que tenemos prácticamente un intervalo PR en este caso, pues prácticamente normal y fisiológico, ¿no? Vale, también es muy importante el tema de la optimización del intervalo V en los pacientes con bloqueo de rama izquierda cuando hacemos estimulación de rama izquierda, ¿no? Porque, bueno, fijaos en este caso que un paciente con una disfunción ventricular severa, bloqueo de rama izquierda, es convencional y fijaos, bueno, con la estimulación de rama izquierda conseguimos un resultado bastante bueno, con un intervalo V de 60 milisegundos, un QRS bastante aceptable, de 140 milisegundos. Pero, fijaos, si alargamos un poquito ese intervalo V, conseguimos dar tiempo, por decirlo así, a que baje por su rama derecha y somos capaces de sincronizar aún más la estimulación, de forma que conseguimos un QRS prácticamente casi estrecho. Si seguimos alargando, ya damos demasiado tiempo que baje por su rama derecha y ya conseguimos un QRS más ancho. Entonces, esto siempre... Manuel, un minuto. Es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los autoumbrales de rama izquierda, de momento sí que se recomiendan, aunque no hay un criterio claro. Y bueno, yo creo que como conclusiones, este es un ejemplo de cómo conectamos en un paciente con una afiliación auricular. Hemos dejado su ventrículo derecho, su electrodo ventrículo derecho antiguo como backup y hemos conectado el electrodo gisiano a la aurícula, ¿no? Y conseguimos una estimulación adecuada. Y bueno, como conclusiones, que debamos usar el electrodo de superficie, el electrograma de superficie con los propios electrodos del programador es más que suficiente, que es fundamental reflejar el informe de dónde están puestos los electrodos, dónde están, en qué canales están puestos y qué tipo de estimulación tenemos, que la programación, de momento, hasta que tengamos generadores adecuados y útiles para ello, debemos desactivar los algoritmos auto y la optimización VV. Como norma general, en el TRC de GIS lo solemos poner en aurícula izquierda, en el puerto ventricular izquierdo, y que, bueno, estamos a la espera de generadores específicos que nos ayuden a solventar todo este tipo de problemas. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con la siguiente presentación a cargo del doctor Rafael Vidal Pérez, del Complejo Universitario de La Coruña, que nos hablará sobre las nuevas formas de detección de arritmias. Cuando quieras, Rafael. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación del Ritmo y de Estimulación Cardíaca por la invitación y vamos a ir al tema. Bueno, no tengo ningún conflicto que ganar con esta presentación. De hecho, tampoco tengo en estos momentos ni un iPhone ni ningún reloj para detectar arritmias. Y bueno, ¿cuáles serían un poco las cosas a mencionar, ¿no? Pues realmente de esto se habla mucho, se habla poco en redes sociales, por ejemplo, por tener una referencia, ¿no? Arritmias, wearables, el Apple Watch. Bueno, pues cada semana puede haber como unas 3.000 conversaciones alrededor de estos temas y generan este tipo de conversaciones en las redes, ¿no? Wearables, también el Machine Learning es importante en este tipo de dispositivos, como hablaré luego. Y si miráramos en Google, pues las búsquedas de fibrilación auricular son mucho más altas que las que se refieren a los wearables. Pero, por ejemplo, para los dispositivos como un Apple Watch, las búsquedas son muchísimo más altas año tras año con cada versión. Con lo cual, pues bueno, existe esta posibilidad de estar permanentemente conectado a través de diferentes dispositivos que miden diferentes cosas. Y yo creo que las lentes digitales todos tenemos claro su papel, ¿no? Todo el mundo prácticamente está conectado a un móvil o algo en la mayoría del tiempo. Entonces, bueno, pues eso pues puede ayudar a detección de cosas. Y
forma parte ya de nuestras vidas todo lo digital. La gente igual pues pulsa la pantalla de su móvil como más de 150 veces al día, ¿no? Y si nos centramos ya en la salud digital, ¿no? ¿Qué podríamos definir como eso, ¿no? Pues un conjunto de tecnologías de la información y la comunicación que se emplean en el entorno sanitario para prevención, pero también para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y parece que puede ser una palanca de cambio en el sistema sanitario. Y bueno, lo hemos comprobado ahora aquí durante el COVID, que este tipo de herramientas pueden jugar un papel importante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos hemos movido un poco más desde la telemedicina al e-health y al m-health, ¿no? Que sería esta salud móvil, ¿no? Incluso pues, se podría hablar ya de una m-salud, ¿no? Bueno, hay distintas formas de verlo que tocan distintos aspectos, ¿no? Asistentes personales de salud, telemedicina, ¿no? Y las sociedades europeas, pues por ejemplo, se han observado esto, que ven que es importante pues, trabajar sobre este tipo de aspectos, porque bueno, uno de estos elementos pues, es esta salud móvil que incluye los wearables, ¿no? También el ACC nos proponen cosas de innovaciones en el futuro, pues este papel de los wearables y la telemedicina y los sensores de actividad también está presente. E incluso pues sacan en sus páginas de recomendaciones pues ya contenidos específicos de cómo usar un wearable para pacientes, con lo cual, bueno, pues eso está ahí y se está usando. Y bueno, pues hay revisiones cada vez más frecuentes en revistas de impacto al respecto de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué papel pueden tener estas nuevas tecnologías, ¿no? Si nos centramos en los wearables, lo que buscaríamos es servicios digitales de salud que dieran valor a la asistencia clínica, ¿no? Esto al final son aparatos, muchos de ellos que vienen del mundo del consumidor general, no del paciente, pero hay una pieza intermedia que son cosas que nosotros igual más testadas les podemos proponer a nuestros pacientes. Y de hecho, pues hay múltiples opciones de cosas que podemos usar y se empezó en el mundo del deporte, pero se ha ido también hacia el mundo de la salud. Y realmente, en encuestas en este país, por ejemplo, pues mucha gente, aquí sería una encuesta con usuarios de Internet, un 25% pues decía que tenía algún tipo de dispositivo tipo smartwatch o una banda de estas que ponen para actividad física, con lo cual eso está ahí. Otro elemento son las apps. ¿Qué valor tienen el sistema sanitario? Bueno, muchas apps en el mercado, pero se usan pocas y la gente deja de usarlas muy rápido, ¿no? Y otro tema es cómo se evalúan, porque estas veces es a través de una app cómo podemos saber si un paciente tiene una arritmia o no. Eso, ¿quién lo está evaluando? La FDA, por ejemplo, ya tiene su rama para valorar esto, ¿no? Las sociedades científicas pueden proponer aplicaciones, por ejemplo, esa es una para manejar la FA, que es con dos partes, la que maneja el paciente y la que manejaría el médico, que es sus pacientes con FA, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la clave está en esto, ¿no? Que estos dispositivos tienen que integrarse en el sistema sanitario y tienen que haber sido evaluados previamente para ver ese encaje, si no, se pierde su uso. Podríamos hacer propuestas así como muy fantásticas, ¿no? Como hacer Ictopol, de que si el móvil puede servir para todo, pues igual también este reloj podría medirte múltiples cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que esta telemedicina está ahí y conecta al clínico con el paciente, ¿no? Sobre todo, pues, una monitorización remota, ¿no? Entonces, si nos centramos un poco en el tema de la arritmia, pues podríamos medir actividad física y detectar arritmia. Esta es una muy buena revisión del New England, ¿no? Que da un glosario de aspectos y habla de temas de beneficio y daño, que yo creo que es importante en el uso de esto y que es interesante de leer. Y luego hay que saber que estos dispositivos que miden la actividad física, cuando nos vienen con las pulsaciones, ya se va sabiendo que no son súper exactos, sobre todo con ejercicio moderado. Estos son dos muy buenos tweets que preguntan lo mismo, ¿no? ¿En qué son buenos? Pues son buenos en medir la frecuencia de reposo, pero miden de forma fina, pues depende, como diríamos en Galicia, ¿no? Realmente fallan mucho en frecuencias moderadas, con lo cual para lo que lo quisiéramos usar hay dudas, ¿no? Lo que está claro es que necesitan validación y deberían de revisarse de forma sistemática la validez de estos aparatos que compra fuera del ámbito sanitario, ¿no? Y luego hay otra cosa, que estos dispositivos también la gente tiene mucha ilusión al principio de usarlos, pero luego también la gente los deja de usar, lo cual hay que tener en cuenta, ¿no? Esta sería una fórmula buena, que es proponer aparatos para medir la frecuencia, pero desde un sistema sanitario. Esto, por ejemplo, lo está haciendo el NHS en el Reino Unido. ¿Y qué pasa con el ritmo cardíaco? Bueno, pues nos pasa lo mismo. Ya los pacientes vienen con alertas con estos aparatos y esta revisión de llama, un poco centrada en distintos especialistas, es, bueno, si esto me lo encuentro en un aparato de estos, tipo un reloj, ¿qué hago, no? Pues bueno, yo creo que esto requiere un poco de orden y está bien que este tipo de indicaciones. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues estos wearables, los más usados que conocéis, seguramente está el Carbia y también pues tenemos el Apple Watch, ¿no? Que son de los que más hemos oído hablar esta temporada, ¿no? Y realmente pues ya se les dedican revisiones en exclusiva a todos estos dispositivos que permiten monitorizar elementos cardíacos, arritmia y electros, pero también la presión arterial. Y
El principal problema yo creo que es la regulación y temas de privacidad y luego si están validados o no y si esta introducción de estos instrumentos realmente va a hacer que nuestra asistencia sanitaria sea más barata o no. Y bueno, es un poco lo que discuten en esta revisión, ¿no? Realmente la base es la pletismografía, ahí podéis ver un paciente en ritmo sinusal y un paciente en FA. Pues esto es lo que está detectando el aparato para saber si estás en FA o en ritmo sinusal. Y bueno, hay buenas revisiones como esta que nos demuestra que, bueno, tipos de distintos dispositivos pues son capaces, con distintas estrategias de monitorización, de detectar FA. Esto nos lleva a otra cosa, ¿no? Que antes, cuando creábamos un dispositivo, había ciencia y luego llegábamos a los pacientes y aquí se ha empezado la industria privada a desarrollar aparatos y nosotros estamos un poco en el medio, ¿no? Y quizás necesitamos aplicar esta estrategia que hablan aquí en verde, ¿no? De meternos un poco en este mundillo e intentar un poco reconducir el tema, ¿no? Están validados por el FDA, este es el estudio que validó el Cardia para la detección del FA. Si sabemos de sensibilidad o no, hay distintos aparatos con distinta sensibilidad, pero estamos hablando de sensibilidades y especificidades en muchas ocasiones mayores del 90%, incluso los medidores de tensión, pero bueno, si nos centramos en la pletismografía, pues dependiendo un poco de qué aparato usemos, pues estamos hablando de estas sensibilidades 97-93%. Entonces, si queremos detectar FA, pues es una estrategia útil. Bueno, en el estudio REGAR-CF se vio que con una forma de medidas 2 veces a la semana, pues se podía encontrar más FA que haciendo respecto a la práctica clínica habitual. Y eso se hacía con una especial del 95 y una sensibilidad del 92, un valor predictivo positivo importante, de 80, pero sobre todo el predictivo negativo del 98%. Con lo cual, si usamos una estrategia de pletismografía, que hay muchas apps con la cámara del móvil, pues podéis ver que, bueno, pues puede haber especiales de 99 si estamos un minuto analizando. Y eso, pues, clasifica correctamente, si lo comparamos con un médico o otro tipo de dispositivo como el Cardia, en un 88% de los casos. Este fue el mayor estudio que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es el Apple Heart Study, que se presentó en el ACC19, y lo que miraban era monitorizar a mucha gente. Y luego, según el resultado que hacía el reloj, pues se te mandaba un aparato para confirmar si tenías un electro con otro método mucho más testado, ¿no? Pero eran 419.000 pacientes, ¿no? Los que se metieron de golpe. Conclusiones. Muchos pacientes metidos en 8 meses, muy poca incidencia de FA porque era mucho paciente joven. Cuando luego se mandaba el parche, el 34% tenían fibrilación auricular a los 13 días de poner el parche. Y bueno, el valor predictivo positivo era solo de un 71% y de las notificaciones, que ya sería lo del electro, pues ya pasaba a ser un 84%. ¿Qué pasa? Que mucha gente luego pues dejaba de usarlo, aunque sí era una estrategia segura, ¿no? Con lo cual, pues que hay que seguir investigando, ¿no? Esta es la publicación que al final la hubo en New England casi 9 meses después y bueno, la editorial era Vigilados por Apple, ¿no? Como realmente mucha gente se lo bajaba, pero luego se desconectaba y había muchas dudas sobre la privacidad de estos datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? Bueno, pues hay gente muy satisfecha, como el de Cardia, que está sacando muchos estudios en torno a su dispositivo, ¿no? Y otros dispositivos que había antes, como el Fitbit, pues bueno, no tienen electro, no se lo planteaban, pero bueno, Google los ha comprado y probablemente quiera hacer la misma estrategia que Apple. Pero también con otros móviles se está haciendo lo mismo, con Huawei, con pletismografía, también otros dispositivos solo de ritmo como el Gear Fit 2 también tiene algún algoritmo ya de pletismografía que también detecta bastante bien la FA. Y bueno, si hacemos una estrategia con esto, pues incluso pues podemos reducir hospitalizaciones. No reducimos ictus, aunque aquí lo parezca, realmente el peso de este estudio es reducir hospitalizaciones. Y en el esquema es el uso del dispositivo, pero también con una estrategia ABC, ¿no? de la anticoagulación, mejora de síntomas y manejo. Con lo cual, estas aplicaciones ponen tu utilidad. En el COVID se demostró, que es con otra muy parecida, también pletismografía, tenían sistemas de monitorización de la FA. Cuando llegó el COVID pudieron aumentar muchísimos más pacientes. Y en este momento del COVID, pues también han salido guías explicando cómo monitorizar y recurren a estos dispositivos comerciales, no solo los testados médicamente. Y ha habido una guía sobre cómo buscar arritmias y se empieza a decir que, bueno, nos pueden ayudar estos dispositivos. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues que alguien puede tener una FA de 59 años, tener su dispositivo y enseñártelo a distancia igual a 12.000 kilómetros. Con lo cual, pues cambia mucho el manejo de una arritmia, ¿no? Pero también estos dispositivos pueden diagnosticar un infarto, pueden hacer un electro 12 derivaciones, que es un trabajo hecho por españoles, y lo que viene es otro estudio de 180.000 pacientes para detectar FA. Sí, ya acabo. Con el Apple Watch. En el fondo, pues es lo mismo, parecido al Apple Watch Study, pero centrado en pacientes de más de 65 años con una estrategia de anticoagulación. Creo que puede ser muy interesante. Podemos ir mucho más allá, el electro y redes neuronales, igual hasta el electro en sinusal nos puede predecir FA,
podríamos con una cámara predecir FA con un sistema de pletismografía facial, con lo cual estamos ante un reto para el sistema sanitario. Esto cada vez se está usando más. Había dudas de uso de la telemedicina porque no estaba en el código deontológico, pero ahora en los últimos días ha salido que esto se puede usar como estrategia. Puede tener limitaciones. ¿Y qué es lo que nos depara para el futuro? Bueno, pues que quizás no estamos preparados para toda esta cantidad de información. Luego es una estrategia de screening muy cara porque necesitamos hacer screening de muchísima gente y esto no es razonable para buscar FA. Las asociaciones de arritmias están preocupadas por buscar la FA. La gente cree que esto puede ser un sustituto del Holter, algunos arritmólogos, con lo cual funcionan, los pacientes los están adoptando, los algoritmos son buenos pero no perfectos, pero necesita el médico. Luego hay la visión comercial de, claro, salvar la vida con un ataque supraventricular suena como un poco exagerado, con lo cual son un activo para el paciente con arritmias en su cuidado. El bundle e-health siempre debemos recordar que no se trata del dispositivo, sino se trata del paciente y la indicación. Y en este cambio, con toda seguridad, se están encontrando unos desafíos, pero yo creo que tenemos grandes oportunidades para nuestros pacientes. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafael. Disponemos ahora unos minutos de discusión y le doy la palabra a Juan Gabriel. Juan Gabriel, si quieres introducir alguna de las preguntas. Sí, recordaros que podéis hacer preguntas a la audiencia a través del link que tenéis. Ya va llegando alguna. La primera pregunta que llega está dirigida al doctor Martínez Ferrer, que nos ha hablado de las bondades del seguimiento remoto de los pacientes portadores de dispositivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué impide que este sistema de monitorización remota sea utilizado como norma general en nuestro país? Es decir, que la norma sea que el paciente esté en seguimiento remoto. ¿Por qué no se hace más a nivel de España? Bueno, la contestación evidentemente es mi opinión solamente. No tengo respaldo bibliográfico sólido. Pero en cualquier caso yo creo que hay dos grupos de motivos muy importantes. Uno de ellos es el cambio organizativo que supone. Y otro de ellos es que en ese cambio organizativo de nuestro trabajo se incluye que dejamos de ser los responsables del seguimiento. Enfermería tiene un papel muy importante y el papel importante de enfermería se convierte en que tenemos que contar con equipos estables y expertos de enfermería, cosa que en nuestra sanidad pública, por lo menos en nuestro entorno, no es fácil. O sea que realmente el sistema en nuestro hospital, valga de valoración en este sentido, no ha podido implementarse de forma sólida hasta que no hemos contado con 6 enfermeras en el área de consultas externas, que las 6 están entrenadas para seguimiento remoto, para consultas específicas de enfermería de insuficiencia cardíaca y un largo etcétera que hace 10 años no existía. En un centro o en un sistema en el que enfermería no sea estable, esto no es aplicable. Creo que, por otra parte, es incuestionable el incremento en seguridad que proporciona y no entiendo cómo alguien puede plantearse no intentar hacerlo. De cualquier modo, por ahí tienen que ir las cosas. Muchas gracias, Pepe. Yo de todas formas estoy de acuerdo contigo. Incluso eso que has comentado de que hay un porcentaje de pacientes en los que, no muy alto, 5% o un 10%, en los que la consulta con el cardiólogo sirve para cambiar la medicación, además de revisar el dispositivo. Y hoy en día también hay implementadas en muchos sitios lo que son las consultas virtuales, que no hace falta que el paciente venga, sino que a través de la consulta virtual tú le puedes dar instrucciones o solucionarle dudas al médico de atención primaria y prácticamente yo creo que casi el 100% de los pacientes puede pasar a seguimiento remoto. Indudablemente depende de cada hospital. Hay hospitales, llamémosle pequeños, en los que el propio cardiólogo es el que ve al paciente de su cardiopatía, ve al paciente de su marcapasos, etcétera, y hospitales más grandes en los que las unidades de seguimiento de dispositivos únicamente se dedican a eso, a seguir dispositivos, y eso sí que puede evitar que los pacientes vengan a las consultas presenciales. Bien, mientras va llegando alguna pregunta más, Ricardo, ¿tú tienes alguna? Sí, yo quería una pregunta para Javier. Primero, es en relación con la anticoagulación y los ARES. Es decir, para alguien que tiene que estar anticoagulado durante una larga temporada, prácticamente por vida, sería muy tentador estar anticoagulado, lo que has comentado, solamente en el periodo periarrítmico. Pero la falta de relación temporal entre los ARES y los ictus complican, digamos, esa decisión. ¿Qué opinas tú que cómo puede acabar esto de, digamos, guiar la terapia antitrombótica en función de los episodios arrítmicos detectados por los dispositivos?
Pues un poco como lo que yo pienso es el resultado del estudio IPAC, ¿no? Que es bastante complicado y esa falta de relación temporal, que no se ha visto solo aquí, sino en los ictus criptogénicos y la falta de beneficio, por ejemplo, en el RESPECT-ESUS, en el NAVIGATE-ESUS, la falta de beneficio de la anticoagulación en estos pacientes, pues complica mucho el tema de ahora ponemos la anticoagulación, ahora parece que llevas 3 meses sin arritmias y te la voy a quitar, no parece seguro. Además, ya sabéis que está muy en boga el tema, más que de la fibrilación auricular como causa de la formación de trombos en la orejuela y todo eso, el tema de la auriculopatía, ¿no? Es decir, que realmente el problema puede ser un problema en la aurícula, que puede provocar el éxtasis, ¿no? La alteración de la función mecánica de la aurícula izquierda. Yo creo que en principio ahora mismo, yo personalmente no lo veo factible. Es decir, hay que individualizar en función del riesgo embólico de los pacientes, pero no me plantearía en un paciente que tiene indicación de anticoagulación retirarla porque bueno, ya se está viendo que esa falta de relación temporal te impide pues, poder realizarlo con seguridad. Sí, yo tengo una pregunta para Javier. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que es la fibrilación auricular subclínica. Indudablemente no es lo mismo una fibrilación auricular, en un paciente hablamos que lleva un marcapasos, que tiene una enfermedad del nodo sinusal, que hace su fibrilación auricular y que nota palpitaciones, va a urgencias o va al cardiólogo, le hace un electro y tiene una fibrilación auricular que es clínica, porque ya tiene síntomas y se ha documentado con el electro. Pero en el paciente con bloqueo V, se pone un marcapasos hoy en día que prácticamente el 100% vienen con el cambio de modo activado, el paciente va a desarrollar una fibrilación auricular y no va a notar absolutamente nada. Siempre va a ser subclínica. Y sin embargo, si ese paciente, por lo que sea, va por un dolor de tripa, va a urgencias y le hacen un electro, le detectan fibrilación auricular. Entonces, a mí me produce cierta inquietud el tema de subclínica. Subclínica es porque nosotros la hacemos subclínica, no porque el paciente realmente hace subclínica. Si yo le quito el cambio de modo, seguro que va a ser clínica, ¿no? ¿Qué piensas con respecto? Pues pienso que el tema de clínica, subclínica es bastante complicado. En general, la fibrilación auricular silente, al fin y al cabo, es como la fibrilación auricular, que se confunden los términos en los estudios, como la fibrilación auricular subclínica. Cuando yo detecto una fibrilación auricular en un paciente que va a urgencias por otro motivo y detecto en un electrocardiograma de superficie una fibrilación auricular, me está diciendo que con una alta probabilidad el problema es la carga rítmica. Es decir, probablemente el paciente no voy a justo los 10 minutos que tiene la fibrilación auricular, voy a documentarla yo. Es decir, que si yo un paciente en la consulta documento que tiene fibrilación auricular, probablemente es porque, aunque sea asintomática, la carga rítmica de este paciente es muy elevada. Y a ese paciente pues, se le debe de anticoagular. El problema aquí es si queremos equiparar esos 5, 10, 15 minutos de fibrilación auricular que vemos en las revisiones presenciales muy ocasionalmente con esa fibrilación auricular que documentamos. Yo creo que aquí la carga rítmica todavía no sabemos, pero es fundamental. La duración en los estudios además, son muy heterogéneos en ese sentido. Unos hablan de carga rítmica por episodio, por duración de un episodio, otros por duración a lo largo del día. Es decir, hay mucha heterogeneidad y esa es la incertidumbre que tenemos ahora a la hora de anticoagular. Pero la realidad, Juan Gabriel, es que cuando anticoagulamos a un paciente que vemos o que documentamos que tiene una fibrilación auricular de corta duración, porque si es de más de 24 horas, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que anticoagular, pero de corta duración, realmente anticoagulamos y nos quedamos más tranquilos, pero luego también tenemos que saber que no sabemos, es como la cloroquina ahora en el COVID, que hemos estado poniéndola, pero yo creo que había 2 principios que nos enseñaron en la facultad, que era el primum non nocere, y cuando ponemos la anticoagulación es un fármaco, como digo, con un 2% de hemorragias mayores al año, incluso los anticoagulantes de acción directa, y por otro lado tenemos la falta de evidencia para indicar eso. Yo creo que hasta que no veamos el estudio de Artesia, tenemos, como recomienda la guía europea, y yo creo que con mucho acierto, es individualizar en función del riesgo y del tiempo, pero sin saber a ciencia cierta si realmente eso es beneficioso o perjudicial. Y yo, como tú, si veo una fibrilación auricular en una electrosuperficie, me olvido de subclínica, clínica, a veces los términos se contradicen, los utilizamos de forma indistinta y es muy difícil de diferenciarlos. Pero si veo un paciente con una FA en una electrosuperficie, para mí ya es una fibrilación auricular con todas las consecuencias, aunque vaya por otro motivo al servicio de urgencias. Hay varias preguntas con respecto al corte de tiempo. La gente está interesada en cuál es el corte de tiempo para anticoagular o no anticoagular. ¿No? De la FA detectada un dispositivo, pero yo creo que nadie tiene
El corte de tiempo es lo que decía, es una incertidumbre. En el subanálisis del ASER parece que solo los episodios que tenían más de 24 horas como carga rítmica parece que tenían más riesgo, aunque en los estudios en general que se han hecho con más de 6 minutos. El tema de los 6 minutos también es por el tema de que aumenta la sensibilidad y especificidad del dispositivo para acertar con lo que es la arritmia. No tiene un significado, no tiene otro significado. Es decir, se pone 6 minutos porque se sabe que cuando lo pones más corto hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Pero bueno, en principio todos los estudios hablan que a partir de 5 o 6 minutos puede aumentar el riesgo embólico, trombótico de estos pacientes, ¿no? De hecho, las guías clínicas de FA, la anterior, recomendaba la anticoagulación si detectábamos estas arritmias y confirmábamos que era una fibrilación auricular, lo recomendaban con más de 6 minutos. Luego la guía de los ARES en dispositivos hablaban de 6 horas. Hay otros documentos que hablan de 24 horas. Es decir, yo creo que entre 6 minutos y 24 horas hay una incertidumbre que no sabemos. A partir de 24 horas, yo creo que prácticamente todos sabemos que debemos anticoagular. Por debajo de 6 minutos son episodios muy recortados con un significado desconocido, a no ser, hombre, que el paciente tuviera un ictus previo y que estemos buscando una fibrilación auricular, porque una cosa es que no sea la causa en ese momento, pero si veo una fibrilación auricular de corta duración en un paciente que ha tenido un ictus y que lo estaba buscando, para mí no sé si fue en ese momento culpable, pero lo será en el siguiente ictus, entonces deberemos anticoagular. Entonces yo creo que esos dos cortes, 6 minutos, 24 horas, menos de 6 minutos en general no anticoagulamos, más de 24 horas sí, y a partir de ahí yo creo que el riesgo embólico es muy importante. Bien, una pregunta del chat, vamos ya con poco tiempo para el doctor Rafael Vidal. Nos preguntan en el chat, ¿en qué caso consideraríais recomendar a un paciente el uso de un wearable o un Apple Watch desde el punto de vista clínico? Bueno, a ver, yo creo que uno de los mayores usos es la taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Digo que esta es la que siempre nos cuesta a todos diagnosticar, ¿no? Que a veces puede ser al final una FA, pero yo creo que con los nuevos dispositivos incluso tendríamos el trazado electrocardiográfico que nos aclararía bastante estos pacientes que cuesta tantísimo al final documentar una arritmia, ¿no? Y yo creo que al final es mucho más coste efectivo que muchos holters que pudiéramos poner a lo largo de su vida, ¿no? Yo creo que ese paciente que sí que realmente es sintomático y que tiene muchas arritmias y que nunca se las coges en urgencias por lo que sea, porque son periodos muy cortos en las que las tiene, es una buena estrategia, yo creo. Una pregunta para Manuel Molina. Últimamente yo creo que la gran mayoría de las unidades se están volcando más por el tema de la estimulación de rama izquierda más que por el GACE, porque es mucho más sencilla. Y luego yo creo que la ventaja es que se pueden programar en muchos casos los umbrales automáticos, ¿no? Que eso facilita mucho el seguimiento. ¿Qué opinas? Sí, entre otras, es una de las gran ventajas, ¿no? Que realmente el electrodo en rama izquierda se comporta a efectos de programación como un electrodo convencional, prácticamente. Entonces, aparte de otras ventajas en tema de umbrales y tal, es que para el tema sobre todo de monitorización remota, de hecho nosotros lo estamos haciendo ya prácticamente de hace tiempo, solamente hacemos rama izquierda por uno de los motivos por ese, porque es la forma de monitorizar a todos estos pacientes sin necesidad de la inseguridad de que aunque es verdad que están por venir generadores probablemente con algoritmos especiales para autoumbral en los casos de GIS. Pero sin ninguna duda la rama izquierda solventa esa desventaja, ¿no? Bien, muchas gracias a todos los ponentes. Ricardo, si quieres cerrar la mesa. Muy bien, pues ya en los últimos minutos, daros las gracias por vuestras magníficas presentaciones y por haberos ajustado también al tiempo y por la participación en esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Luego, buenas tardes. Gracias a todos. Adiós.